Prosigamos con la conferencia parte 2 en dinámica del impacto en accidentes de tránsito. Bueno, muchísimas gracias a todos. Desde hace un rato estoy escuchando, bueno, he estado en toda la plática, lo que dice Arturo, he estado leyendo lo que viene en el chat, he tenido la oportunidad de estar contestando ahorita que he andado tranquilo, y revisado o escuchado las preguntas que traen ustedes. Y creo que esto de lo que vamos a hablar ahorita en un momento va a empezar a amarrar mucho de las ideas de ustedes con lo que dijo Arturo, con lo que están preguntando en el chat. Sí, denme algunos minutos para que vean de qué vamos a hablar. Hay muchos tipos de dictámenes, aunque no me lo crean. ¿Sí? Hay dictámenes que puede hacer un perito de manera individual. Hay dictámenes que 2 peritos o 3 peritos de la misma área lo pueden realizar. Sí, se conoce como dictámenes colegiados. No se acostumbran mucho porque normalmente los peritos somos enemigos de otros peritos. ¿Sí? Y nos cuesta trabajo de repente participar en equipo, pero la ley no lo prohíbe. Y nosotros lo hemos hecho en la práctica y nos ha ido muy bien. Y existe un tercer tipo de dictamen que se llama dictamen integrador. Ese dictamen integrador tampoco lo van a encontrar en la ley, pero esa es la parte hermosa de esto. Lo que no está prohibido está permitido. Nosotros lo hemos hecho varias veces, lo hemos presentado en juicio y nos ha ido muy bien. ¿A qué se refiere esto del dictamen integrador? Cada hecho de tránsito es diferente. Hay hechos de tránsito que pueden ser un poquito más intuitivos, que a la dinámica física tal vez es más directa, es más sencilla, es más fácil de entender. Pero hay hechos de tránsito que son endemoniadamente complicados, son muy engorrosos. Y si no compartes conocimiento con varios expertos diferentes a tu área, simplemente el rompecabezas no se arma de manera correcta. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo un dictamen integrador que se presentó ya hace muchos años que tiene que ver con un atropello. En ese caso, el mismo dictamen, no son dictámenes independientes, es el mismo dictamen, integra lo que viene siendo el de dinámica de hechos, el de dinámica de lesiones, el de reconstrucción de hechos de tránsito. ¿Sí? 3 dictámenes se están metiendo en un solo dictamen. Aquí la pregunta es, ¿quién defiende? Pues yo defendí la parte que corresponde a reconstrucción de hechos. El médico tiene que defender la parte que corresponde a dinámica de lesiones. Yo no soy médico. Arturo lo dijo hace un momento. ¿Sí? Nuestra formación de todos los que estamos aquí es una formación madre de algo. O somos abogados, o somos ingenieros, o somos físicos. ¿Sí? Tenemos una formación madre. De repente podríamos tener conocimiento general en alguna otra área, pero el conocimiento general no te convierte en perito, no te convierte en especialista. Entonces necesitas del especialista. ¿Sí? Ahorita les doy espacio para las preguntas, de unos minutitos. Sí, entonces, cada especialista, pues es el perito, es el experto en su área. Este caso en particular fue un caso complicado, es un caso que trae muchos elementos, es un caso que se volvió mediático, donde participaron, hubo cerca de 7 dictámenes diferentes, los presentó de repente fiscalías, otros privados, todo el mundo presentaba dictámenes, todos contradictorios, fue un caso muy complicado. Entonces nosotros, por la naturaleza del hecho, decidimos hacerlo de esta manera. Sí, entonces hablé con uno de los mejores patólogos que conozco, sí, un médico de lesiones, es un señor magnífico, y él armó la parte de lesiones. Y yo iba armando mucho de la parte de reconstrucción con respecto a las lesiones. Entonces, de repente, yo le decía, ¿sabes qué? Tengo este daño en el vehículo. Y él me buscaba la lesión. Y luego determinamos la energía y decíamos, ¿sí corresponde o no corresponde? Sí, entonces, a partir de ahí, empezamos a hacer esa concatenación de conocimientos y salió un dictamen muy interesante. Sí, se los voy a presentar. Ese dictamen me atrevo a presentarlo en su formato dictamen, porque es un dictamen que ya se defendió hace mucho, causó estado, ya hubo amparo, ya se resolvió totalmente. Sí, es un asunto que ya se aterrizó ya hace algunos años. Sí, entonces me atrevo a presentárselos. Si lo llegan a necesitar después de la plática, tenemos una versión pública. En otras palabras, le quitamos nombres y detalles finos. Sí, pero igual, la tenemos por si la necesitan. Sí, entonces, un especialista, otro diferente, ¿sí? Los perfiles. El primero soy yo, soy físico, ¿sí? Física matemáticas. El segundo es un médico cirujano partero con especialidad en medicina forense, etcétera, 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 ¿sí? Otro que es un ingeniero, el doctor Daniel Chávez, que bueno, actualmente es doctor, pero en ese tiempo era ingeniero, ¿sí? Entonces, participamos 4 personas para hacer un dictamen, ¿sí? Y ese dictamen resuelve una serie de preguntas que eran interés del juez. Como en todos los dictámenes, de manera general, sí, no me voy a meter en lo que viene siendo la página y todo eso, tenemos que hacer una reconstrucción de campo. Sí, tenemos que ir al campo, sí o sí, no hay manera.
Los hechos de tránsito, más bien, cuando nosotros buscamos información respecto a hechos de tránsito, una fuente de información muy importante para nosotros es la misma topografía. La topografía local es importante. ¿Por qué? Porque puedo tener una calle más arriba, puedo tener una calle un poquito más abajo, puedo tener árboles, puedo tener cosas que estorben a la vista, sí, que estorben a la larga distancia, etcétera. Yo topográficamente tengo muchos elementos que me pueden ayudar a explicar el hecho. Y esa parte es importante. Entonces tenemos que ir al campo. De manera general se los voy a explicar como para empezar a agarrar una idea. Yo tengo una avenida periférico en una ciudad que normalmente es una ciudad, es un pueblo grande, sí, es una ciudad chiquita o un pueblo muy grande. A determinadas horas de la noche en esa ciudad, dejas de ver vehículos en la calle. Sí, todavía se acostumbra a que después de determinada hora el grueso de las personas estén en sus casas. Sí, entonces estamos hablando de una vialidad que a la hora que ocurrió el hecho, más o menos a las 3:30 de la mañana, casi no había vehículos en la calle. Viene un vehículo, sí, que viene del sureste y va hacia el noroeste, viene subiendo, de repente pasa por un paso, sí, por un paso deprimido, sí, entonces se mete un paso deprimido, vuelve a subir y sigue en línea recta. El paso deprimido está en este punto, en la que aquí está como Avenida Hidalgo. ¿Sí? Eso quiere decir que si una persona estuviera parada, por ejemplo, aquí en la gasolinera de Pemex, a la distancia puede ver el vehículo cuando viene. Cuando entra el paso deprimido, lo va a perder de vista. Cuando sale del paso deprimido, lo va a volver a ver con mucha claridad y va a poder seguir su trayectoria a la distancia. ¿Sí? Entonces tengo una parte donde el vehículo va a desaparecer. Tengo señalamientos de restrictivos de 40 kilómetros por hora. Y el hecho ocurrió de la siguiente manera. 3 de la mañana, hay un vehículo, una pareja, hombre-mujer, se quedaron sin gasolina y se estacionan en la lateral. Se estacionan en la lateral, se van a la cajuela, sacan una garrafita para para echarle gasolina. Si se fijan, aquí hay una gasolinera Pemex cerquitas, ¿sí? Entonces ellos se bajan y cruzan para llegar a la gasolinera. Como casi no hay vehículos, o no hay vehículos en ese momento, ellos cruzaron en diagonal. No caminaron al paso peatonal y cruzaron por el paso peatonal. Sí, cruzaron en diagonal. Al momento de cruzar en diagonal, posiblemente no se hayan percatado, todavía manejo la palabra posible, ya después vamos a ver si sí o si no, de este vehículo Spark que viene. ¿Sí? El vehículo Spark atropella al masculino, el masculino gira, queda sobre el vehículo. A partir de aquí las declaraciones son muy confusas y hablan de muchas cosas. El vehículo Spark acelera o se sigue moviendo, se sale hacia la lateral, todavía tiene la persona arriba, y en la esquina da una vuelta de 90 grados para meterse hacia la ciudad. Y en este punto es donde se cae la persona que está sobre el toldo. Si se fijan, esto es una dinámica muy compleja. De hecho, desde que lo atropella hasta que se cae, son un poquito más de medio kilómetro. ¿Sí? Son un poquito más de 500 metros. No es meramente arrastre, al menos no en el sentido tradicional, porque no lo arrastra en el piso, sino que lo está transportando arriba del vehículo. En ese punto, el juez se hace tres preguntas que son complicadas, tres preguntas que son muy interesantes. El juez dice, número 1, quiero saber en qué punto murió la persona, porque no es lo mismo que haya muerto en el punto rojo, en la zona roja, a que haya muerto en la zona azul. ¿Por qué? Porque en ese estado en particular, si tú atropellas a una persona y te das a la fuga, es un agravante. Sí, entonces el juez quiere saber si ese agravante se le puede achacar al conductor o no del vehículo. Sí, entonces, primera pregunta que era importante. Pregunta número 2 que el juez hacía. ¿El vehículo vio o no a la persona antes de atropellarlo? Más bien, el conductor del vehículo vio o no a la persona antes de atropellarla. ¿Sí? Otra pregunta que también resulta ser de repente muy complicada. Y la tercera pregunta que el juez nos hacía es, ¿a qué velocidad circulaba el vehículo? ¿Sí? Entonces, de nuevo, esas tres preguntas las vamos a cargar en toda la plática. Sí, tenganlas presentes. ¿En qué momento murió? ¿Lo vio o no lo vio? Y la rapidez de circulación del vehículo. Sí, tres preguntas importantes. Entonces, el dictamen lo vamos a centrar mucho en esas tres preguntas y a partir de ahí sale mucha información. No hay huella de frenado. Primera cosa importante. Sí, no hay huella de frenado. Segunda cosa, al conductor lo agarraron una semana después.
No lo agarraron en el hecho. La persona cuando llega a la esquina donde están las farmacias Guadalajara y el kiosco, en ese caso la víctima se cae del vehículo y el vehículo se da la fuga. Y estuvo una semana escondido el vehículo. ¿Sí? Nunca lo repararon ni nada, lo único que hicieron fue aventarle una lona encima, pero estuvo una semana escondido el vehículo. ¿En qué nos afecta? Nos afecta en los estudios que tienen que ver con alcohol, con drogas, etcétera, etcétera, etcétera. El vehículo iba el chofer, iba un copiloto que en las declaraciones se dice dormido, iban dos personas atrás que en las declaraciones se dicen dormidas, sí, al momento del hecho. Y en ese caso la víctima estaba acompañado de su pareja, de su novia, sí, más o menos para contextualizar. En la gasolinera hay dos personas, sí, dos personas que son las que atienden las bombas, pero como no había servicio, bueno, sí había servicio, pero no había clientes. Entonces ellas estaban platicando cerca de una bodeguita, no estaban directamente en las bombas. Y acá donde se encuentra el kiosco, hay tres personas, tres jóvenes que querían comprar cerveza, pero como eran las 3 de la mañana, no se la estaban vendiendo y andaban negociando con el de la tienda. Sí, entonces es la configuración de lo que tenemos. A partir de ahí, cuando nosotros vamos a la escena, cuando vamos al lugar del hecho, nosotros detectamos tres áreas de interés. Si nosotros decimos, desde una lógica de la física y de la criminalística, hay tres áreas que me van a preocupar. La primera área es el lugar donde lo atropellan. ¿Cómo sabemos que ahí lo atropellaron? Por todos los indicios que quedaron ahí. Sí, quedaron pedazos de plástico de las calaveras del vehículo, quedó su celular, la testigo, la novia, ¿sí? Señala ese lugar. Importante y fortaleciendo lo que dijo Arturo hace un momento. A nosotros nos invitaron un año después, ¿sí? No un mes, no 2 meses, un año. De hecho, en el aniversario del accidente, nosotros estábamos haciendo el levantamiento, ¿sí? Estuvimos un año después. Pero la zona estaba más o menos identificada. No es un punto en particular, es un área. Sí, a mí no me gusta trabajar con puntos cuando trabajo con asuntos que son retrospectivos, que son del pasado. Sí, entonces determiné el área y tenemos un área roja. Al momento de que nosotros recorrimos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez el lugar del hecho, a mí me llamó mucho la atención la zona verde. ¿Por qué? Porque yo tengo un desnivel. ¿Sí? Si vas por los carriles centrales y te vas hacia los laterales, tienes que agarrar esa salida, es la única. Y se sabe que el vehículo la tomó. ¿Sí? Entonces tienes que tomar un pequeño desnivel y hay un radio de curvatura chiquito. Esa parte era importante. ¿Sí? Desde un ojo de la física yo dije, ahí yo tengo algo que me va a servir en el futuro. Y número tres, el lugar donde queda el cuerpo. ¿Sí? Esa zona también es importante para mí. Entonces, yo voy y mapeo el lugar y me doy cuenta de tres zonas importantes. Después, hago lo propio en cada zona. Así que, bueno, aquí tengo, aquí estoy individualizando hacia la zona roja, ¿sí? Estoy sacando los carriles, etcétera, estoy dándole un poco más de detalle. Hay un semáforo, en fin. ¿Sí? Eso para la zona roja, lo mismo para la zona verde y lo mismo para la zona azul. Y tomamos algunas medidas que por ahí nosotros podemos generar. Como son casos viejos, los casos viejos, una vez más, quitan muchos datos que te pudieron haber servido en el momento. Simplemente pensemos en una colisión. Si yo tengo una colisión, yo tengo dispersión de materiales. Si yo tuviera un dron y tomara una foto aérea a 90 grados, yo podría analizar la distribución de materiales y a partir de ahí podría sacar el punto de energía, que es lo mismo que hacen los que analizan la sangre. Sí, cuando metes un cuchillo y lo sacas y sale el chorro de sangre, tú puedes sacar la dirección de la energía y puedes sacar algunos datos de fuerza. Sí, cuánta fuerza se necesitó para que la sangre llegara de la cabeza hasta el techo. Ok, hay valores promedios, hay forma de calcular eso. Lo mismo pasa con los vehículos. Sí, si yo pudiera analizar la dispersión de plásticos y de todo lo que queda en el piso, yo podría sacar ese estudio estadístico y podría determinar ciertas tendencias. Como no tengo esa información, porque se pierde y normalmente ese tipo de datos no se fijan a nivel criminalística, de hecho se patean y se quitan a un lado, porque se suelen considerar no importantes, pues es información que se va perdiendo. Sí, entonces, ¿qué hago? Pues me voy a cuestiones topográficas, más que nada que en este caso es lo que yo tenía. Sí, la topografía del lugar, investigando, sí, las fechas pasadas, me di cuenta que no había cambios, sí, no se hicieron nuevas avenidas, no hubo remodelaciones ni nada. La topografía seguía siendo la misma. Entonces, era uno de mis datos iniciales. Fuimos, tomamos algunas fotos de día, algunas fotos de noche. Afortunadamente, estábamos en el día del hecho un año después, ¿sí? Entonces, esa parte nos ayudaba mucho. Pero, como hace un momento dijo Juan Carlos, las condiciones meteorológicas son importantes.
¿Por qué? Porque recuerden las tres preguntas. Una de esas era, ¿el conductor pudo ver o no a la víctima? ¿Sí? Esa pregunta era importante. Y si a mí ya me estás preguntando si pudo, entonces yo ya estoy pensando en luz, yo ya estoy pensando en cosas que tapan la luz. ¿Sí? Entonces digo, bueno, en el día sí había luz, pero yo sé que no ocurrió en el día, yo sé que ocurrió a las 3:30 de la mañana. Entonces tomamos una foto a las 3:30 de la mañana y nos damos cuenta que las condiciones de iluminación artificial no son malas. ¿Sí? La avenida tiene muy buenas condiciones de iluminación artificial. ¿Sí? Sí se lograba ver desde donde el vehículo iba saliendo del vadito. ¿Sí? Recuerden que entraba a un paso deprimido. En cuanto empieza a subir, que ya tiene una visión horizontal, desde ahí hasta donde fue el accidente se lograba ver con cierta claridad. Pero dijimos, bueno, la meteorología puede ser importante. Entonces empezamos a analizar los reportes meteorológicos. Los datos no son de repente datos tan felices como nos gustarían. Eso quiere decir que no necesariamente el dato existe donde yo quiero que exista. En este caso, busqué estaciones meteorológicas cerca del lugar del hecho, no encontré. Lo que hago, me voy a todas las de alrededor. Si todas las de alrededor me dan algo similar, lo que está en medio es similar. ¿Sí? La versión. Ok. Sí se va a proporcionar la grabación. Ok. Entonces, si ustedes quieren hacer un reporte meteorológico o si quieren estudiar la meteorología, métanse por favor a buscar los reportes METAR. Los reportes METAR son reportes de aviación civil y son reportes buenísimos. Están medio feos porque son como puras letras. Por ejemplo, ese es el reporte METAR, este pedazo de aquí. Sí, entonces uno los ve y están medio feos, pero la página de METAR tiene un manual para interpretar eso y el manual es muy facilito. Sí, entonces me está diciendo, el día 13 de 2016 a las 5:52 de la mañana tenía 13 nudos, no había nubosidad o las nubes eran altas y no había humedad en el aire. Eso quiere decir que el clima estaba muy bonito. Sí, me voy, esa es la de Puerto Vallarta. Me voy a otra, digo, bueno, la de Manzanillo. Sí, lo mismo. Sí, en general, a las 2:41, vientos con calma, sin nubes o nubes dispersas muy altas. No, nada me está estorbando. Me voy a la de Europa de Michoacán, exactamente lo mismo. Nubes altas y dispersas y sin problemas. Me voy a la de Guadalajara y lo mismo. Nubes altas y dispersas y sin problemas. Me voy a la de Colima y lo mismo. Nubes altas y dispersas y sin problemas. Eso quiere decir que no había condiciones meteorológicas de neblina ni ninguna condición meteorológica que no permitiera la vista a la distancia. Todavía nos vamos al ciclo lunar. Si bien las fotografías ya nos demostraron que la iluminación artificial era buena, pues me doy cuenta que aún así hay algo de luz. Sí, no estoy sin luz lunar. Sí, entonces también esa parte contribuye un poquito. Y finalmente me voy a las imágenes satelitales. Ahorita, Magnolia, dame unos minutitos y ahorita te doy palabra. Igual, Juan Carlos. Sí, me voy a las imágenes satelitales y en las imágenes satelitales yo veo unas manchas azules como con verde. Eso es humedad. Sí, eso tiene que ver con cosas que tienen que ver con lluvia. Pero en este cuadrito en particular no lo tengo. Entonces no tengo condiciones de lluvia. Me voy a las de vapor de agua, lo mismo. Yo veo que el vapor de agua se está representando en azul. Me voy al cuadrito, no veo nada azul, no tengo vapor de agua. Me voy a la imagen visible, ¿sí? De este lado la manchota blanca me está hablando de vapor de agua. Me voy al cuadrito, no tengo nada. El día del hecho no había condiciones meteorológicas ni ambientales que no permitieran al conductor del vehículo ver a la distancia. Ahora, que no existan condiciones meteorológicas para impedir que vea, no significa que lo vio. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadosos aquí. Yo todavía no demuestro ninguna de las tres. Lo único que estoy diciendo es que las condiciones meteorológicas permiten ver, pero permitir ver es diferente a ver. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tal vez me permite ver, pero yo voy agachado. Yo puedo decir es que no lo vi. Sí, claro, no lo viste porque ibas agachado. O pestañeé, o no sé, en fin, mil cosas que no me hayan permitido verlo. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. ¿Sí? Poder ver no significa ver. Lo único que estoy demostrando es que pudo ver. ¿Sí? Nada más. Entonces, lo que dijo Juan Carlos es un momento muy, creo que es muy acertado. ¿Sí? Y es algo que no se acostumbra mucho. A mí también me ha tocado ver muchos dictámenes, muchos dictámenes en hechos de tránsito donde el reflejo del sol te pega en la cara. Así, cuando tú vas a analizar al campo y vas más o menos a la hora, desde que tú vas manejando, tienes el sol en la cara y tu visión hacia los vehículos de adelante es muy reducida. Entonces ya después, cuando revisas el expediente y transportas esa experiencia
a lo del expediente, dices, bueno, posiblemente embone, ¿sí? Hay ciertas posibilidades con respecto a la forma como se dio el hecho. Entonces, la parte meteorológica es importante, la parte ambiental nos da muchísima información. Sí, conviene salvarla. Es un buen hábito que yo sí les recomiendo de repente tenerla. Esas imágenes que les presenté son imágenes de la NASA y son imágenes gratuitas que se pueden bajar de internet. Entonces, fíjense, simplemente llegar con ese tipo de referencias y con ese tipo de datos. Sí, estoy acercando datos de la NASA, estoy acercando datos de aviación civil. Sí, entonces de entrada ya empiezas a robustecer un poquito tu dictamen. Al menos en esta parte se ve que estás haciendo un trabajo relativamente serio. Sí, pero todavía no contestamos nada. Lo único que estamos haciendo es descartar posibilidades. Ok. En esa parte quiero entretenerme un poquito en esa parte. Esta parte es muy importante para nosotros para poder determinar lo que Arturo habló hace un momento, que tiene que ver tiempos de reacción y algunas cuestiones de velocidad. Recordemos que en este hecho en particular no hay huella de frenada. Cuando no hay huella de frenada, a nosotros nos obligan a trabajar mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar otros métodos para poder resolver el problema de la velocidad de colisión. ¿La huella de frenada es la única manera de hacerlo? No, definitivamente no. Si ustedes escuchan un perito que dice eso, es porque ese perito está, por desgracia, muy limitado en métodos. Sí, le falta alternativas. Hay muchas alternativas. Una vez más, Arturo lo mencionó hace un momento. Hay muchos modelos matemáticos para muchas situaciones diferentes. Entonces, aquí yo no tengo huella de frenada. Lo único que hago es ese modelo matemático quitarlo y tengo que buscar otro diferente. Cuando hay un momento en el que el vehículo entra a ese vadito, a esa parte profunda. Cuando entra a esa parte profunda, el conductor del vehículo no puede ver mucho a la distancia. ¿Sí? Su vista a la distancia es muy corta. Nosotros recorrimos esa carretera, no sé, 50 veces para entender algunas cosas. Nosotros empezamos a hacer el levantamiento más o menos a las 3 de la tarde y terminamos a las 6 de la mañana del día siguiente. Sí, fue muy pesado. Entonces, tú entras y enfrente de ti pues ves la misma avenida que está subiendo. Entonces no te deja ver hacia adelante. Cuando empiezas a subir, hay un punto donde la altura del asiento, del vehículo, etcétera, ya te permite ver en horizontal hacia adelante. Sí, ya durante más de medio kilómetro sin ningún problema. Ese punto es este punto que tengo aquí en azul. ¿Sí? Ese es el umbral de visión. Ese umbral de visión significa que es el punto donde tú ya tienes una vista perfecta hacia adelante. Eso quiere decir, para traducirlo más a nuestro hecho, que es el punto donde el conductor, una vez más, pudo, no necesariamente vio, pudo haber visto a la víctima. ¿Sí? Entonces, atrás de este punto, el conductor no tenía visión de la víctima. A partir de este punto, ya tenía visión, ¿sí? De la posible víctima. Y de este punto, del umbral de visión, al punto donde se da el atropellamiento, hay 131 metros. ¿Sí? Este dato es importante. Marta me dice que no está viendo la presentación. Me imagino que los demás sí la ven, ¿verdad? Ok, sí, ya me pusieron por ahí deditos de que sí. Entonces seguimos. No sé por qué, Marta, si quieres reinicia o sal y entra, a ver si se corrige. Sí, entonces, este punto es importante, 131 metros, sí, que no se les olvide. Ok, voy a ir para atrás y voy a ir para adelante para rescatar un dato. Primer problema, entonces yo tengo tres problemas. Velocidad, ¿lo vio o no lo vio? ¿Y en qué momento murió? Yo dije, bueno, voy a abordar el primer problema. El primer problema es el más sencillo de todos, que tiene que ver con velocidad. Pasa exactamente lo que comenta Arturo. Ok, licenciado, necesito el vehículo. No, pues fíjate que ya no está. Se dio hace muchos meses, se arregló y se vendió fuera del estado. Ya no existe el vehículo. Ok, te empiezan a agarrar las manos, te empiezan a atar. Me voy, reviso el expediente y me doy cuenta que hay muchísimas fotografías de todo el vehículo. Como tengo daños en el toldo del vehículo, se tomaron la molestia, en ese caso los peritos, aplauso para ellos, de tomar fotos del toldo, tomaron muchas fotos del vehículo. Entonces, toda esa colección fotográfica a mí me da chance de hacer una reconstrucción 3D del vehículo, ¿sí? Yo tengo la fotografía, pero como tengo muchas fotos, yo puedo hacer una reconstrucción 3D. No solamente eso, solicitamos, en ese caso, a una agencia donde teníamos una buena amistad, los
planos milimétricos del vehículo. Entonces nos entregaron en AutoCAD. Esa es una imagen que se puso aquí en el dictamen, pero nos entregaron en AutoCAD los planos milimétricos del vehículo. Entonces teníamos los planos milimétricos y teníamos fotografías suficientes para reconstruir un 3D. Nos metemos a internet, bajamos un software de 3D, en nuestro caso utilizamos Blender. Para aquellos que quieran conocer la herramienta, es una herramienta gratuita muy buena. Bajamos Blender y le dedicamos varios días a reconstrucción y modelado del vehículo. Entonces nosotros lo que hacíamos era poner nuestro mapa nuestro diagrama del vehículo a nivel milimétrico, y a partir de él, como tenemos todas las visiones del vehículo, íbamos modelando el vehículo. Aquí se ve poquito chueco, como que no se apega aquí, pero es porque el vehículo verde lo enchoqué poquito para fines gráficos, porque si lo dejaba totalmente horizontal, el cofre se veía como una línea y no se apreciaba como la deformación del cofre. Como yo lo quería presentar en juicio, me atreví a hacer eso, igual lo expliqué, para dejar en claro que ese es el cofre que está dañado. Sí, entonces, así es como nosotros salvamos el hecho del vehículo. Sí, tuvimos que hacer la reconstrucción. Teniendo la reconstrucción, entonces nosotros empezamos a ser felices. ¿Por qué? Porque desde una lógica del dato, empezamos a tener muchísimos datos para empezar a trabajar. Y esa parte nos permite hacer mucho. Sí, fíjense la dinámica del accidente, está muy interesante. ¿Sí? Recuerden que estamos frente a un dictamen integrador. Eso quiere decir que hay un médico forense en el dictamen, trabajándolo. Y el médico forense me tiene que explicar ese daño con qué parte del cuerpo se hizo, el daño en el cofre con qué parte del cuerpo se hizo, el daño en la fascia con qué parte del cuerpo se hizo. Más a rato vamos a ver esa concatenación para que vean qué interesante es. Pero ahorita todavía estamos en la parte donde como físico o como experto en hechos de tránsito, puedo trabajar sin ayuda del médico. Es un área donde todavía yo debo de tener algo de control. Sí, entonces hacemos la reconstrucción. Haciendo la reconstrucción, nosotros ya podemos aplicar métodos de deformación. Los métodos de deformación son muy delicados y tienen un rango de error un poquito grande. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los métodos de deformación. Si yo voy a analizar deformaciones, por regla general, yo no puedo analizar deformaciones en plásticos. Yo no puedo analizar deformaciones en vidrio. Y no puedo analizar deformaciones en ninguna superficie que sea fácilmente doblable, fácilmente deformable. Deformable, creo que es la palabra más correcta. ¿Sí? Entonces, a mí solamente me da algunos elementos para estudiar deformación. En este caso, yo tengo el cofre. ¿Sí? El cofre es de metal. Que es un metal chafa, que es fibra de vidrio, que es bueno, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero tentativamente no es plástico ni es cristal. Entonces, el cofre me da mucha información. Yo veo mi vehículo de enfrente, recuerden que tenemos el 3D, y yo me doy cuenta que el golpe está angulado. En otras palabras, no fue perfectamente frontal, el cuerpo pegó poquito chueco. Y esa parte también es importante para nosotros, en su momento nos va a dar información. Como está poquito chueco, yo tengo que hacer una corrección geométrica para que mi golpe parezca que fue frontal. ¿Por qué? Porque yo quiero tomar datos. Cada una de estas C son datos que yo tengo que medir, en ese caso, de manera 3D. Pero si yo hubiera tenido el vehículo, es lo que yo voy a medir en campo. Entonces, si yo quiero aplicar un método de deformación, yo voy a campo, hago una línea imaginaria en el frente del vehículo, ¿sí? O me llevo dos estacas y pongo una hilaza para que no sea tan imaginaria. Y a partir de la hilaza, yo empiezo a medir deformaciones, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Cuántas tengo que medir? Las que quieran medir. ¿Sí? Pueden medir cada 5 centímetros, cada centímetro, cada 20 centímetros, en fin. ¿Sí? Depende qué tan preciso quieras tus resultados. En este caso, nosotros, como tengo el modelo digital, yo puedo medir casi píxel por píxel. ¿Sí? Aquí a nivel de dibujo pongo 6 para poner como el ejemplo de cómo se tomarían las medidas en campo. ¿Sí? Entonces, en campo o de 3D, las medidas se pueden tomar. ¿Sí? Solamente para no quitar esa imagen antes de que quede clara. El golpe estaba chueco, lo tuve que enderezar matemáticamente. Después hice mediciones hacia las deformaciones. Sí, dije, ¿cuánto se deformó este pedazo, este pedazo, este pedazo, este pedazo? Teniendo ya esas medidas, yo voy a aplicar lo que tiene que ver con la formulita de energía de deformación. Y es una formulita muy facilita. Sí, me dice, si tú quieres saber cuánta fue la energía que se aplicó para deformar al material, pues saca la raíz cuadrada de 2. Perdón, esa es velocidad de barrera. Si tú quieres saber la velocidad a la que va el vehículo para causar esa deformación,
saca la raíz de 2 por la deformación, la energía que se necesitó para deformar, entre la masa del vehículo más sus tripulantes. Si se fijan, está relativamente facilita. De nuevo, EBS es velocidad, ¿sí? La velocidad necesaria para que el vehículo pegue en algo y se deforme. Si yo quiero saber cuál era la velocidad que el vehículo llevaba para explicar la deformación, yo tengo que sacar la raíz cuadrada del número 2, que multiplica a la energía de deformación, y lo que sale se divide entre la masa del vehículo más los tripulantes dentro del vehículo, ¿sí? El número 2 no me da un problema, pues es un 2. La masa del vehículo y sus tripulantes tampoco me da un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo la ficha técnica del Smart. Entonces, si me meto a la ficha técnica, yo puedo sacar cuál es la masa del vehículo. Los tripulantes los conocemos. A fin de cuentas, agarraron al conductor y los demás fueron también, se ofrecieron como testigos, etcétera. Entonces, conocíamos a todos. Este dato lo podíamos calcular. El único problema que nosotros tenemos es el de energía de deformación. Hay que determinarlo. Y aquí es donde la cosa se pone medio oscura. Para determinar la energía de deformación, debemos de aplicar esa formulita que tengo aquí. Y uno podría decir, esa formulita está horrible. Y yo les diría, no, en el sentido más estricto son sumas y multiplicaciones. Bueno, y hay una división, ¿sí? O un par de divisiones. Pero en el sentido estricto es eso. Si recuerdan, yo aquí determiné distancias. C1, C2, C3, C4, C5, C6. En otras palabras, puse dos estaquitas, una hilaza, para hacer una línea recta frente al cofre, y con una cinta métrica medí de aquí a aquí y dije 80 centímetros, 40 centímetros, 35 centímetros, 20 centímetros, 70 centímetros. ¿Sí? Son cosas que yo puedo medir. Y estas letras C, del 1 al 6, yo las encuentro en esta formulita. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Son datos que yo ya tengo. El 2 sigue siendo 2, esta X es por. La L es la longitud total o la longitud mayor deformada. Sí, la mayor longitud deformada. Lo único que aparece medio raro es la letra A y la letra B. ¿Sí? Esas dos letras son medias extrañas. ¿Por qué? Porque no las he visto hasta ahorita. Todos los demás datos que tengo en esa formulita son datos que yo puedo obtener en campo. Entonces no son datos problemáticos. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es multiplicarlos y sumarlos en algunos momentos. Pero además son datos facilitos. ¿Quién es la A y quién es la B? La A y la B son coeficientes de rigidez y estos son importantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar analizando una Ford del 60 a estar analizando un Hyundai del 2024. Sí, los materiales son diferentes. Es algo que siempre los peritos hemos peleado. No, es que lo que pasa es que ese plástico es fibra de vidrio y está bien chafa. Sí, claro, pero aquí se considera, ¿sí? Con esta y con esta B, yo considero esa rigidez de ese metal en particular. ¿Sí? Esa A y esa B, ahí vienen. ¿De dónde saco esa A y esa B? Si traen tiempo y ganas de dedicarle, se pueden meter a internet y buscar manuales metalúrgicos y esa A y esa B vienen en los manuales metalúrgicos. Si investigan el tipo de metal de la lámina del cofre del Spark y se meten al manual metalúrgico, deben de encontrar la lámina que corresponde o el valor A y B que corresponde a esa lámina. Como yo no traía ese tiempo y la verdad de repente soy malo buscando en internet, yo me puse y resolví los coeficientes. Sí, entonces me meto, genero una serie de matrices, me pongo a resolver, en este caso las matrices, y obtengo esos valores. Esos dos valores. ¿Sí? A es igual a 298.02 newtons sobre metro y B es igual a 216.18 newtons sobre metro cuadrado. Una vez más, yo lo hice por el método complicado porque es el método que conozco y que manejo y no tengo problemas. Pero si ustedes en algún momento dicen, tantas matemáticas como que va a ser medio latoso, no se metan en problemas. Vayan a buscar los manuales metalúrgicos, vean cuál es el que corresponde a la lámina del vehículo y esos números van a salir de manera directa. Sí, entonces se puede ir por el camino de la búsqueda o por el camino del cálculo, como ustedes quieran, ambos van a llegar a lo mismo. Yo ya teniendo esos valores, A y B, eran los únicos que le faltaban a mi formulita, aquí, ¿sí? El A y de este lado el B. Entonces yo ya los meto en la formulita, aquí está el A, y pues bueno, por ahí está el B, en algún lado, creo que era este. Y lo único que hago ya es empezar a sumar, sacar cuadrados, dividir, sumar, bueno, multiplicar, sacar cuadrados, dividir, lo meto todo en una calculadora, y yo saco que la energía de formación, o más bien la velocidad de formación, es de 72.54 kilómetros por hora. Muchos focos rojos en ese momento, muchos focos rojos. Primero,
Yo acabo de determinar la rapidez con la que el vehículo atropelló a la persona. Eso es bueno, eso es bueno. Pero aparece otro dato de este lado, que aparece con un más menos, y luego aparece con 9.4 kilómetros por hora. Este es un dato incómodo. Es un dato que a los abogados lo odian y normalmente nos piden que no lo pongamos en los dictámenes, pero existe. Cuando ustedes van a hacer cálculos a partir de mediciones, ustedes siempre van a tener un error. ¿Por qué? Porque el mismo, bueno, hay muchos errores diferentes que se suman, pero hay uno así, si ustedes hicieran la medición de manera perfecta, porque somos peritos y somos perfectos, claro que sí, Dios mío, aún así, por más perfectos que seamos, el instrumento de medición tiene errores. No es lo mismo tomar la distancia con una regla de madera de las que usaban los maestros viejitos, ¿sí? Donde el espacio de cada letra es de ese tamaño, a tomarlo con un distanciómetro láser. ¿Sí? Vamos a tener un error diferente. ¿Por qué? Porque solamente el tamaño de la figurita, de la rayita, ¿sí? Que me separa el número 1 del número 2 en centímetros de la recta, es suficiente ese error para que ya me dé algo diferente si lo tomo con el distanciómetro. Y el distanciómetro láser también tiene otro error, mucho menor que la cinta métrica, sí, pero tiene error. Aquí el punto es que cualquier cosa que midamos nos va a generar un error. Y ese error es nuestra cruz. Lo vamos a cargar toda la vida. Y no podemos simplemente ignorarlo. Si no podemos decir, no, no existe. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo una falta muy grave al cálculo. Y un perito experimentado le puede recomendar a otro abogado que se vaya con preguntas por ese lado. Y aquí y esto me mete algunos problemas. ¿Sí? Este más menos 9.4 me dice que en el sentido estricto, lo que yo acabo de determinar es un rango de velocidad. No es una velocidad, es un rango. Sí, yo tengo una mínima que corre desde 63.17 y tengo una máxima que corre a 81.94. Si yo presento esto al abogado, pues el abogado, si yo soy el abogado de la víctima, si yo voy como perito de la víctima, el de la víctima me va a decir, no, pues ¿sabes qué? Pues deja el de arriba, me conviene, exceso de velocidad. Y si yo fuera el perito de la defensa, pues el de la defensa me diría, pues deja el de abajo, porque es el que beneficia al cliente, no iba tan rápido. Sí, entonces, esa parte es delicada por lo mismo, porque te obliga a debatir con tu cliente antes de que presentes el dictamen, y esa parte es incómoda. ¿Qué es lo que se hace? Dejar los dos. ¿Sí? No podemos quitarlos una vez más. El perito no tiene como objetivo principal hacer feliz a su cliente. El objetivo principal del perito es darle datos al juez. ¿Sí? El cliente te paga los honorarios, muy bien, qué bueno, pero no tienes que hacerlo feliz. Entonces, ya tenemos cómo calcular la velocidad. Y la realidad es que no fue tan complicado. Ahora, yo siempre que emito un resultado, siempre soy bien nervioso. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque estoy consciente de la responsabilidad del perito. Lo que nosotros decimos va a afectar a alguien. Si yo ignoro y borro el de 63 para beneficiar a uno, yo estoy afectando al otro. Pero yo no soy el juez, entonces yo siempre soy nervioso. Y intento determinar las mismas, por ejemplo, la velocidad, con varios métodos diferentes. En este caso en particular no encontré otro método que me sirviera, entonces yo solamente tenía un método. Y lo que les digo, cuando tengo un solo método, pues estoy nerviosón, si me siento incómodo. Entonces, lo que explicó Arturo hace un momento, en su momento me metí a internet, dije, bueno, a ver si alguien me ayuda. Y me encontré ese estudio que tiene que ver con estadística, ¿sí? Con zonas de daños. Si recuerdan, hace un momento yo les comenté que el vehículo tenía daños en el toldo. ¿Por qué? Porque la persona, la víctima, quedó en el toldo del vehículo. Sí, quedó ahí. Si va vivo, si va muerto, todavía no lo sabemos. Sí, pero quedó en el toldo. Como yo tengo los daños hasta el toldo, fíjense los rangos de velocidades. De 60 a 80 kilómetros por hora. Fíjense los rangos que nosotros sacamos hace un momento. De 60 a 80 kilómetros por hora. Sí, entonces, el cálculo que hicimos se fortalece con un artículo estadístico que con un método totalmente diferente que sacan en España. Y eso ya me da tranquilidad. Sí digo, ok, los resultados no están tan descabellados. Yo determiné estos antes de descubrir ese artículo. Sí, entonces me sirvió mucho. Sí, me sirvió mucho como para entender que lo que estábamos haciendo era correcto e íbamos por buen camino. Sí, entonces esa parte era importante. Ahora sí me Una regreso. duda. Hey, Buenas tardes, hay una disculpa por la interrupción, pero tengo una no, duda. no, no. ¿Qué tan cuestionable es que la información que se obtiene
se obtiene a través de un programa computacional en el cual sabemos que es modificable cualquier dato, en este caso la deformación que fue en base al modelo 3D que se realizó del vehículo, qué tan cuestionable es o qué tan cuestionable puede ser que le pueda restar seriedad o veracidad al modelo que estamos, o en este caso al modelo que realizaron. Digo, porque se pueden manipular los datos, como pueden ser a conveniencia de un lado, como lo dijo ahorita, por la cuestión de las velocidades, como puede ser para otro. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hace que un dictamen sea bueno o sea malo? Esa pregunta no es algo que yo me la haya hecho, o no fui el primero. Esa se le hicieron los ministros de la Suprema Corte y ellos contestaron. Sí, ellos contestaron, ellos dijeron, ok, para que un dictamen, y de hecho ese criterio está como, es que no es meramente jurisprudencia, es un criterio que salió de la Suprema. Luego lo busco y lo subo para el grupo. Ellos dicen, para que un dictamen sea bueno, para que un dictamen se pueda considerar que tiene calidad, debe de cumplir para fines prácticos dos condicionantes. La primera, que los datos en los que se basa el dictamen sean confiables, y número dos, que las conclusiones a las que se llega el dictamen estén soportadas por los datos. Sí, entonces, a fin de cuentas, si te fijas, la palabra principal o la más importante es el dato. Sí, entonces, ahora me voy a la parte del dato. Yo digo, ok, ¿qué tan bueno es el dato que nosotros estamos utilizando o no utilizando? Yo tengo muchas formas de discriminar la calidad de los datos. Entre más original sea el dato a la fuente, el dato tiene mayor calidad. Eso quiere decir que si nosotros hubiéramos tomado los datos directamente del vehículo, nosotros hubiéramos tenido de entrada, un más menos mucho más pequeño, porque nuestro más menos es muy grande, ¿sí? Y ahí donde quiero que la idea como que se empiece a construir, ¿sí? Esa es la parte importante de todo esto. ¿Cómo sé cuando los datos son malos? La calidad del dato a un nivel serio, a un nivel profesional, a un nivel científico, se mide a partir de ese más menos. Es que lo que pasa es que yo no lo pongo en el dictamen. De entrada, entonces estás haciendo cosas raras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás permitiendo un análisis de lo que estás haciendo. ¿Sí? Simplemente estás infiriendo cosas, no estás utilizando datos. ¿Sí? Entonces, si utilizas datos, el más menos aparece de manera natural. ¿Sí? Si utilizas medidas, datos medibles, ¿sí? Empiezan a aparecer de manera natural. Ese más menos se busca que idealmente sea lo más chiquito posible. Entre más chiquito sea, significa que tu calidad del dato es mucho mejor. En mi caso, tengo un más menos de 9 kilómetros por hora. Es un más menos relativamente alto. Eso quiere decir que mis datos orígenes tenían fluctuaciones. Sí, tenían ciertas fluctuaciones y su calidad, si bien no es mala porque todavía estamos estamos dentro del intervalo de confianza del 90%, sí, todavía tenemos un dato de una calidad que puede ser considerado como calidad científica a nivel de un dictamen pericial sin problema, pero yo ya casi estoy afuera. Sí, ya estoy cerquitas. Si yo no hubiera contado con el modelo milimétrico del vehículo, yo no hubiera podido ajustar el dato a esa calidad. Sí, en otras palabras, si yo solamente hubiera sacado el modelo 3D del puro vehículo a fotografías, sí, haciendo su posición. Hay muchas técnicas, hay mucha técnica muy avanzada para eso, para el 3D. Si yo agarro muchas fotografías que sean del mismo tamaño, etcétera, y las sobrepongo una sobre otra, yo debo de obtener un modelo 3D, sí, más o menos funcional. Yo no tengo necesariamente la calidad de la fotografía que necesito. ¿Por qué? Porque pues, los peritos lo toman a mano alzada. Sí, de repente más cerquita, más lejos, arriba, así. No hay una métrica para que me permita hacer eso. Entonces, si yo solamente lo hubiera hecho con las fotografías, mi más menos me hubiera quedado afuera del intervalo de confianza y yo ya no hubiera podido aplicar el método. ¿Por qué? Porque si aplicaba el método, me pudo haber quedado un más menos de, por ejemplo, 35 kilómetros por hora. Entonces tú decías, no, pues el vehículo o iba a 30 o iba a 150. Pues no te sirve. Sí, el intervalo es tan grande que es inútil. Es un dato en cálculo que es inútil. Sí, no ayuda de nada. En este caso, el esfuerzo es hacia eso, a decir, bueno, si solamente me voy con puros con fotografías, el más menos me va a quedar grandísimo. ¿Qué hago? Me esfuerzo para conseguir el modelo en AutoCAD milimétrico. ¿Sí? Ya que lo conseguimos, no fue fácil, la realidad es que nos costó dinero. Ya que conseguimos el modelo,
A partir de ahí nosotros podemos ajustar el dato y nuestro 3D ya empieza a tener mucho sentido, ¿sí? Porque una vez más, ¿cómo lo sabemos? Por el intervalo de confianza y por el tamaño del más menos, que era un tamaño que si bien sí me hubiera gustado que fuera más pequeño, si de repente cuando calculas el más menos te salen 2 o te salen en 1.3 kilómetros por hora, que pues está muy razonable, ¿sí? 9 kilómetros por hora, pues sí está un poquito feo, pero sí, 9.4. Está un poquito feo, pero pues igual, aún así estamos dentro del intervalo. Sí, entonces de esa manera nosotros garantizamos como esa calidad del dato y seguimos trabajando con esa parte, con esa validez científica que te da meramente el dato. Ok, confieso si quieres primero la de Juan Carlos, que ya lleva más rato la mano arriba, y luego me voy con Hugo. Juan Carlos, a tus órdenes. Ok, no, Hugo, a tus órdenes. Es que se escucha mucho ruido, güey. Ok. En este caso, cierren su micrófono, por favor. Aquí tengo a alguien, Miguel. Mendoza de casa tiene su micrófono abierto. Ah, ya está. Ok, perfecto. No sé quién lo tenía, pero quedó chido. Perfecto. Ahora sí. Hugo. Gracias, Leidic. Oye, nada más como duda, ¿ese más menos .94 es tu residuo de toda esa operación? ¿O de dónde sacaste el 9.4? Si ustedes quieren sacar el error, bueno, es un error estadístico. Si lo quieren sacar, hay varios métodos. Yo en particular utilizo uno que se llama método de Monte Carlo. Hay un artículo muy bueno en internet, una vez más se los vamos a pasar, no tengo problemas, que se aplica el método de Monte Carlo en hechos de tránsito terrestre. Y ese método funciona, ese es un método estadístico. Te agarra muchos errores. Por ejemplo, ¿qué tal si la persona que va manejando está más chaparrita que yo? Más alta. ¿Qué tal si el asiento lo trae más arriba, más abajo? Yo tengo una fluctuación de tamaño. Va a ser para mí difícil saber exactamente cuál es la altura de sus ojos. Sí, entonces el método de Monte Carlo te debe de dar como cierta pauta para que tú tengas como un intervalo. Es decir, sus ojos están de aquí a aquí. ¿Sí? De aquí a aquí están sus ojos. O está chaparrito o está más alto, pero deben de quedar de aquí a aquí. Y luego también las llantas. ¿Qué tal si las llantas están un poquito desinfladas? O muy infladas. Pues el vehículo sube poquito y baja poquito. Sí, entonces todo ese tipo de fluctuaciones se tienen que analizar y se tienen que normalizar, se tienen que meter como a un sistema estadístico que te saquen un valor promedio. Y eso lo hace el método de Monte Carlo. Yo lo que hago es agarrar mis velocidades, agarrar la deformación, agarrar el error que tiene mi modelo 3D, por sí mismo tiene errores. ¿Sí? Entonces yo agarro todos esos datos. La planimetría o el diagrama del vehículo era milimétrico, pero aunque sea milimétrico tiene errores. ¿Sí? Entonces todo eso yo lo sumo, se opera matemáticamente y se saca ese error matemático. Hay libros que señalan que el error es del 10%. Esos libros quémenlos. Sí, quémenlos. Es una mentira. El error no es un error. El error que existe en la medición no es un error que sea promedio estándar para todo el mundo. Depende del instrumento, de la técnica de medición, depende de muchas cosas. Es por eso que el perito en hechos de tránsito es un experto que en realidad debe de tener muchísimas competencias desarrolladas. ¿Sí? Un perito en hechos de tránsito debe ser bueno en campo. Pero bueno en campo no significa que sea una persona capaz de soportar el sol. Debe ser una persona que tiene habilidades desarrolladas en fotografía forense, que tiene habilidades desarrolladas en medición de varios factores, desde luz hasta distancias. Es una persona que debe tener desarrollado un nivel matemático también relativamente alto para poder utilizar diferentes modelos físicos. Debe de conocer de física, debe de conocer de criminalística. Como siempre, vas a desahogar en juicios orales. Eso quiere decir que el perito tiene que ser bueno en cuestiones de redacción, tiene que ser bueno en comunicación verbal, etcétera. Sí, es un área muy exigente, realmente, los hechos de tránsito. Entonces, el error depende de la forma como mides. Entonces, de ahí lo voy cargando. Sí, lo voy arrastrando desde que yo hice esas primeras medidas. ¿Sí? Desde que yo decidí medir desde aquí, desde esta C, yo ya tengo un error. Bueno, realmente mi error viene desde acá, desde el modelado. Sí, porque una vez más, el AutoCAD venía en milímetros, pero aún así el milímetro tiene un error. Sí, pues siempre voy a tener la mitad o mi error mínimo es la mitad de la escala más pequeña de medición.
Entonces aquí yo ya tengo errores de medición, esos errores de medición se maximizan aquí, porque aquí yo ya tengo mediciones directas. Al momento que yo las voy metiendo en las fórmulas, el error se comporta diferente con las multiplicaciones que con las sumas, que con las raíces, etcétera. Entonces hay reglas muy específicas para eso. Y yo voy jalando el error, voy haciendo cálculos paralelos hasta que yo llego a este cálculo de aquí. Sí, entonces no sé si te sirvió, Hugo, no sé la respuesta. Sí, muchas gracias. Y gracias por el nombre del método, no lo conocía. ¿Se me escucha? Bueno, ¿se me escucha? Sí, todo bien. Bueno, ¿me escucha? ¿Sí o no? Adelante, sí se escucha. Bueno, con respecto a lo que... Profe Omar, su micro está apagado. Perdón, apagué mi micrófono. Con respecto a lo que usted menciona, Yota, con esta innovación de la inteligencia artificial, que ya muchos lo hacen a través de este tipo de software o sistemas para tener unos mejores dictámenes periciales, pero obviamente yo aquí encuentro un problema. ¿Por qué? Porque todo esto de la inteligencia artificial es a través de programación de algoritmos, y esto lo hace una persona. Y obviamente pues somos seres humanos y obviamente a veces podemos equivocar la instrucción de lo que son los algoritmos, y obviamente los modelos pueden fracasar. Digo, porque obviamente soy licenciado en Derecho y obviamente ahorita ya se está viendo mucho que se están haciendo resoluciones a través de inteligencia artificial. Entonces aquí la pregunta es, cuando está sesgado a través de este tipo de algoritmos por la cerrazón de estas personas que se dedican a programar, puede salir sesgado el peritaje, ¿o no lo cree conveniente? Sí, claro. Bueno, primero, las herramientas que utilicé en ese dictamen pues, son tradicionales, son cálculos tradicionales. De hecho, se la hice en el 2016, creo que trae esa fecha. La inteligencia artificial sí trae muchas herramientas aplicadas a hechos de tránsito muy interesantes, pero como dice Juan Carlos, también de manera muy acertada, todavía tienen algunos errores. Nosotros tenemos que tener versiones entrenadas. Todavía le falta tiempo. ¿Sí? No confíen tanto todavía en algunas herramientas. Todavía hay cosas tradicionales que creo que son más confiables que herramientas muy de punta, muy pioneras. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Ok, Ricardo. ¿A tus órdenes, Ricardo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, de acá de San Luis Potosí, Policía Municipal. Mi pregunta va encaminada en cuanto a la investigación de la velocidad, a determinar la velocidad. ¿Cuál sería el objeto legal para utilizar la velocidad en contra o a favor del conductor? Excelente pregunta. Excelentísima pregunta. Y la respuesta viene acá. La respuesta viene de este lado. Viene aquí. Aquí está la respuesta. Teníamos restricción de velocidad en la zona donde ocurrió el hecho. ¿Por qué es importante? Por desgracia, bueno, es que no sé si sea por desgracia, ahí sí soy un poquito, voy a intentar cuidar las palabras. Hay de repente, tú tienes una víctima y tienes un imputado. Es normal que la víctima quiera sumarle todos los agravantes posibles al imputado. Sí, entonces, si un agravante es la velocidad, se la van a echar. En este caso, era 40. ¿Sí? Yo tengo dos velocidades, tengo 60 y tengo 80. Entonces, ese debate es bien interesante, ¿sí? De cuál de las dos es la buena. Pero en general, esa es la justificación jurídica. ¿Sí? Había una limitante de velocidad y el abogado de la víctima quiere sumarle todos los agravantes que pueda al imputado. ¿Ok? ¿Alguien más? Por ahí vi que había dos manos todavía. Oscar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, doctor. ¿Cómo en una intervención particular, cómo usted determina el punto de atropello para establecer la distancia de proyección?
y en base a eso calcular la velocidad. Ok. Puede haber varias maneras. La suerte te dirá cuál. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo no determino meramente un punto de atropello. Yo determino un área probable donde ocurrió el atropello. ¿Sí? Un área es un poquito más grande que un punto. Esa área yo la saco de varias formas. La primera, yo tengo fotografías del área que tomó el primer respondiente cuando ocurrió el hecho. Sí, entonces ahí está el celular, está pedazos de calavera del vehículo, hay plásticos, y se tomaron fotos. Perdón, se tomaron fotos y yo veo la distancia hacia un semáforo, la distancia hacia un árbol, en fin. Entonces puedo más o menos hacer triangulaciones y puedo determinar un área probable. Aparte de eso, en este caso en particular, tenemos a la víctima, a la pareja de la víctima. La pareja de la víctima señala el lugar donde fue el hecho. Si ella dice aquí fue. Sí, entonces, bien o mal, tenemos dos fuentes que pueden ayudarnos y que son coincidentes. ¿Sí? Otra sería poder, si tuvieras algún video, etcétera. Si de repente es un hecho que, por ejemplo, una persona apareció atropellada en la carretera y a partir de solamente el hecho de que está atropellada en la carretera tirada hacia un lado, el vehículo se da a la fuga. Tú quieres determinar el área, lo único que queda es buscar indicios, pero si no hay indicios, no se puede determinar meramente el área. Y si no puedes determinar el área, no puedes determinar la proyección. E incluso ni siquiera puedes determinar si hubo o no proyección. Sí, tal vez por cuestiones de escoriaciones puedes decir, bueno, hay arrastre. Sí, pero ya son datos que estás perdiendo, ya es información que estás perdiendo y que no vas a poder salvar de otra manera. Sí, entonces, una vez más, por desgracia, el dato, que es el elemento más importante para nosotros en el dictamen, no necesariamente existe. Hay que saber buscar cosas alternativas. Sí, la realidad no es tan feliz como cuando trabajamos hechos de tránsito en papel. Sí, cuando trabajamos en papel, todo el rompecabezas está completo. Nomás es armarlo bien. Cuando trabajamos en la realidad, muchas piezas del rompecabezas se las robaron, otras las patearon y otras nunca las vamos a encontrar. Sí, entonces hay que buscar qué más hay para ver qué podemos hacer con el caso. Pero no siempre se puede. Ok, doctor, otra pregunta. Atendiendo al principio de intercambio y correspondencia de características, es uno de los principios de la criminalística. Nos queda claro que cuando se trata de un atropello, generalmente ya son cadáveres, ¿no? Estos son trasladados al anfiteatro. El área especialista para determinar el tipo de lesión que presenta la víctima son los médicos y en consecuencia establecer la mecánica de la lesión. La mecánica de la lesión nos permite establecer la última posición adoptada de la víctima respecto al hecho. Si el fiscal del Ministerio Público le solicita al médico la mecánica de la lesión y el objeto que la produjo, es el área correspondiente quien debería determinarlo. ¿Es correcto? Correcto. Si el médico, para una reconstrucción de hechos, si el médico no establece la mecánica de la lesión, entiendo que nosotros tenemos como que estas aristas o capacitaciones para poder determinar o hacer inferencias en relación a la lesión, pero no estaríamos incursionando el área médica, un área que solo el título lo reconoce. No sé si le transmito la idea. Es decir, si no tengo la mecánica de la lesión ni el objeto que lo produjo, difícilmente puedo hacer la correspondencia con el vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Y eso que dices es frustrante. Sí, es frustrante porque, por desgracia, México mágico es muy surrealista. De repente tenemos que convencer a otros para que trabajen. Ya ahorita no voy a lograr explicar las otras dos preguntas, solamente me quedé con la velocidad. No pasa nada, tenemos el curso taller donde voy a ahondar en el dictamen. Pero, por ejemplo, haciendo un poquito fuerte lo que dices, ¿sí? Yo tuve que recurrir al médico. El médico me iba explicando las lesiones, me iba diciendo, y nosotros íbamos poniendo las lesiones en diferentes partes del vehículo, ¿sí? Hubo muchas cosas que nosotros hicimos gracias al médico, pero hubo la disposición y claro, a alguien le pagó al médico, ¿sí? Entonces, eso es un motivante importante, ¿sí? Gracias a eso, esa parte la pudimos tejer de una manera muy natural, muy intuitiva con el dictamen, ¿sí? Pero si no hubiéramos tenido al médico, porque tal vez en ese caso el cliente no hubiera querido pagar a un segundo especialista, sí hubiéramos tenido ese problema del que estás hablando.
¿sí? No hubiéramos podido concatenar muchas cosas y hubiéramos tenido al final un sesgo en algo de las interpretaciones. Si nosotros nos metemos muy de lleno, sí, hay cositas que medio podemos tocar con cierto cuidado que no nos hacen parecer médicos, pero si ya nos queremos meter muy a lesiones, la primera pregunta que van a hacer eso, que te va a hacer el abogado para desarmarte es esa. ¿Sí? Dígame, perito, ¿en qué momento se graduó de medicina? Entonces, yo recomiendo que no nos metamos mucho en la parte de lesiones, no porque no sea importante, sino porque no somos médicos y no podemos invadir otras áreas profesionales, por más expertos que seamos y que digamos que ya me chuté todos los manuales de anatomía que existen, aún así no tenemos la cédula. Sí, entonces es por eso que yo me esfuerzo normalmente en trabajar de manera colegiada o integradora. Sí, siempre que me cae un caso así complicado, ya más o menos tengo algunos perfiles que son con los que me ayudo mucho, gente que sabe más que yo, gente que tiene más experiencia, y ahí voy siempre a pedirles ayuda y a buscar la manera de integrarlos. Prefiero compartir un poco la ganancia del trabajo, pero sacar un trabajo de altísima calidad que no te puedan tumbar, a dejarlo sesgado. Pero pues sí, lo que dices, José, es una triste realidad. Gracias, doctor. Juan Medrano. Juan, ¿te animas? O si no, Oscar, mientras. O Juan Carlos. Tengo tres Hizo manitas. mención sobre el rango de error. Yo diría que se evitara indicar en un juicio que hay un rango de error. No sé, porque después nos pueden indicar que nuestro dictamen pericial está elaborado por errores, no sé, indíqueme. No, todo lo contrario. Si no lo dices en juicio, estás mintiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así, la palabra error, bueno, sí significa lo que creemos, es algo que no está bien, sí, es ese pedacito mal, pero existe ese error, y ese error viene de la medición. No es que yo me lo quiera inventar o que el dictamen esté mal. Yo le explico al juez. Si yo tomo una medición, ¿sí? Y la tomo con una cinta métrica, es más, si yo agarro la cinta métrica en la etiqueta, ahí me dice cuál es el error que trae. Si yo agarro un termómetro para tomar la calentura de los niños, la misma etiquetita del termómetro o algún impreso me va a decir el error. Todo instrumento de medición tiene el error. Yo no puedo negar la existencia del error. Sí, entonces no se trata de que el dictamen sea cómodo. Se trata de que el dictamen lleve datos científicos con toda la formalidad del mundo, ¿sí? Al mundo del derecho. ¿Y qué es lo que a nosotros nos corresponde? De explicar qué significa ese error, cuáles son las consecuencias de ese error, de dónde proviene ese error y cómo se maneja ese error. Sí, entonces, más que convertir el error en un tabú, yo sí los invitaría a animarnos. Sí, hay que animarnos, es importante. ¿Por qué? Véanlo desde muchas lógicas desde muchas lógicas importantes. Imagínense al perito que tú dices, no entiendo cómo sobreviviste la pubertad. ¿Sí? El que es malo, el que es mentiroso, ¿sí? Ese perito no debe de existir. Si nosotros tuviéramos la cultura del manejo de error estadístico, como se debe de manejar en el sentido estricto, a partir de ahí podríamos evidenciar si él en verdad hizo un trabajo serio o si su trabajo es tan deficiente como aparentemente se muestra. Y a partir de ahí también a nosotros nos serviría para empezar a discriminar peritos, ¿sí? Pues sería mucho más evidente quién es el que en verdad trae bases científicas sólidas y aquel que está inventando cosas, ¿sí? Esa parte sería muy fácil de demostrar y eso nos ayudaría en algún momento para empezar a eliminarnos, ¿sí? Más bien empezar a eliminar a esos peritos que no deben de participar en el sistema judicial porque hacen mucho más daño que bien, definitivamente. Sí, entonces la cultura del error es una cultura que deberíamos de tener, casi no la tenemos, y conviene desarrollarla. Sí, conviene desarrollarla porque es científicamente correcta. Juan, porque creo que ya me pasé. Sí, exacto, doctor. Ya nos pasamos. No sé si alguien, Juan, será la última pregunta. Juan, ¿tienes algo? Si no, ya para... Ok, creo que no. Bueno, por mi parte, señores, muchísimas gracias. Me disculpo por dejar dos preguntas en el aire. Todavía no sabemos si lo vio o no lo vio y no sabemos en qué momento murió. La solución es muy interesante, créanme. Es una solución que pericialmente da mucho. Este dictamen lo vamos a retomar con mucha más calma en el taller, ¿sí? Donde lo vamos a desmembrar, donde vamos a ver los métodos con más tranquilidad.
Entonces, por mi parte, muchísimas gracias por sus atenciones. Bueno, el Centro de Estudios Experimentales les da las gracias a todos los participantes y aprovecho la ocasión para invitarlos al curso taller especializado en reconstrucción de hechos de tránsito terrestre que hablaba el doctor hace unos minutos, que se llevará a cabo los días 2, 3, 9 y 10 de agosto, donde igualmente los expositores, los grandes expositores que tuvimos en este momento, el doctor Omar Mireles y el doctor Arturo Ruiz. Y de antemano se les da las gracias a todos los participantes y se les llegará a cada uno de los participantes por medio de sus correos todos los datos para el curso taller especializado. Muchas gracias y buenas noches.